Me emociona y me causa ansiedad pensar en escribir esto porque no pedí permiso para contarlo. En aquellos días vivíamos en casa de mi abuelo paterno. Su casa es muy grande, tiene 7 recámaras, 4 baños grandes y 2 pequeños, 2 patios, un campo de fútbol con porterías y gradas, un solarium y la biblioteca. El despacho y la cocina son obras de arte, una casa construida a capricho de mi abuelo. Él se murió cuando yo tenía 16 años. Tuve oportunidad de conocerlo y convivir bien con él. Era un hombre firme, lo que decía se hacía. Murió de un infarto en su despacho. Estoy seguro de que no pidió ayuda, su voz era tan fuerte que hasta en la calle lo hubieran podido oír si gritaba. Lo encontraron sin signos vitales a las 11 de la mañana. Su funeral estuvo espectacular. Era un hombre de mucho dinero, dejó suficiente para que su familia festejara su despedida. 3 días duró esa fiesta. 3 días tuvieron el cuerpo en el despacho rodeado de cubetas a tope de hielos para mantener el cuerpo fresco. Vino gente de muchos lados, hubo grupos musicales, se sirvió demasiada comida. ¿Para qué te cuento esto? Para que comiences a darte una pequeña idea de qué clase de familia tengo. Para que te haga sentido lo que estoy a punto de contarte. Una mañana cualquiera nos despertó un alboroto que venía de la planta de abajo. Era temprano, entre 6 y 7. Bajó mi mamá, pero antes de salir nos dijo que no podíamos ni siquiera asomarnos afuera de la puerta. Entendimos que mis tíos estaban peleando. No estábamos espantados, más bien aburridos y hambrientos. Se tardó casi 2 horas. Después, todos nos sentamos en una mesa grande que había en el comedor, la costumbre de que toda la familia desayunara junta. El ambiente se sentía raro, era evidente que todos estaban molestos. Cuando estaban terminando de servir la comida, uno de mis tíos se levantó de la mesa y caminó hacia la salida. Inmediatamente se levantaron los demás, todos los hombres y la mayor de mis tías. Fueron tras de él como si lo tuvieran que contener para que no hiciera algo que había amenazado que iba a hacer. Resulta que a mi tío se le apareció mi abuelo en sueños y le dijo que necesitaba que lo fuera a desenterrar. Que estaba incómodo en el ataúd. Cuando dijo esto, yo solté la carcajada y todos se quedaron callados y me voltearon a ver con desaprobación. Era un problema serio porque mi tío realmente estaba pensando en ir a desenterrar a mi abuelo, sacarlo de la tumba y sentarlo ante su escritorio en su despacho. Esta era la razón por la cual se estaban peleando. Trajeron de vuelta a mi tío y lo sentaron ante la mesa. Mientras desayunábamos todos en silencio, él se atrevió a decir que su papá no solo se lo había pedido, le dijo que no lo iba a dejar descansar hasta que lo hiciera. Se levantó la camisa y a todos mostró una mancha en el costado. Era un golpe que se había vuelto rojo, púrpura y negro. Fue él, dijo mi tío. Después del desayuno, todos mis tíos y mis tías se encerraron en el despacho a ver cómo iban a resolver ese problema. Porque resulta que mi tío no solo había amenazado con que iba a desenterrar a mi abuelo, sino que ya lo había intentado. De madrugada unos tipos lo trajeron en hombros a la casa, argumentando que se había metido sin permiso a romper la tumba e intentar cavar la tierra. Creyeron que podrían,
pero no lo pudieron resolver. Mi tío se calmó unos días, pero seguía con la idea en la mente. Solo estaba esperando que a sus hermanos se les olvidara. Cuando pensaron que las aguas se habían calmado, un día alguien notó un olor raro flotando en toda la casa. A esto le siguió que alguien descubrió que el despacho estaba cerrado con llave. Y después que la llave no aparecía por ningún lado. Otro de mis tíos abrió a la fuerza, pero antes le pidió a sus hermanas que encerraran a los niños para que no vieran lo que había del otro lado de la puerta. Yo tenía 16, me daba idea de los problemas que había en esa casa, pero aún así no me imaginaba qué estaba pasando realmente. Dijeron niños, le contesté a mi mamá cuando me llevaba a nuestra recámara. Se me quedó viendo con un poco de resentimiento y luego me soltó. Cuando lograron abrir la puerta del despacho, salieron moscas y también un espantoso hedor. Adentro había más oscuridad que luz. Muy extraño, ya que ese despacho era de amplios ventanales que dejaban entrar muy bien el sol. La única luz que iluminaba algo era la de un viejo refrigerador que tenía el interior vacío y la puerta abierta. Confirmado, el abuelo estaba sentado ante su escritorio. Además de haberlo desenterrado y de haberlo llevado hasta ese sitio, mi tío también se encargó de forrar las ventanas con papel aluminio para que no entrara el calor del exterior. Tú te has de preguntar cómo fue que no nos dimos cuenta. Porque lo hizo a las 3 de la mañana y con ayuda de gente a la que le pagó. Les tuvo que haber pagado, o tú hubieras hecho algo así de horrible de a gratis. Solo estoy cumpliendo su voluntad, le dijo a sus hermanos. Una de mis tías tuvo un ataque de pánico, hasta se la tuvieron que llevar al hospital. ¿Qué van a hacer?, le pregunté a mi mamá. Recuerdo que yo estaba espantado y perturbado. ¿Qué vamos a hacer? Pues regresar a mi papá a la tumba. A las 6 de la tarde, los hermanos se encerraron en el despacho. Todos, incluyendo a quien desenterró el cuerpo y al cuerpo. Primero lo cubrieron con una sábana. Ya se iban a poner a quitar el papel aluminio de las ventanas, pero alguien sugirió que mejor no, por si alguien de afuera los lograba ver. ¿Pensaste que nadie se iba a dar cuenta?, le dijeron al hermano que lo hizo. Por eso cerré el despacho, para que nadie entrara a molestarlo. Los restos ya habían pasado su primera noche frente al escritorio, en una pose que jamás olvidaré. Por primera vez desde el día de su muerte, mi abuelo no se le apareció en el sueño para molestarlo, para asfixiarlo mientras dormía y susurrarle cosas horribles al oído. Estaban queriendo ponerse de acuerdo. Entonces se apagó la luz. Una de mis tías se apresuró a encenderla, pero esta se volvió a apagar. La tercera vez, la voz de mi abuelo apareció en la pieza diciendo que dejaran la luz apagada. Todas mis tías y todos mis tíos lo escucharon. Además de eso, les dijo que se iba a quedar ahí y que ni se les ocurriera regresarlo. Qué bueno que no estaba mi tía la que se desmayó. Yo creo que se hubiera muerto de un infarto. ¿Qué tan seguido sabes de alguien que habla desde la muerte? Mi abuelo les dijo que había hecho un pacto.
Les dijo que no estaba en donde ellos creerían que está la gente que se muere, que ahí no existe bueno ni malo, que todo es gris y claustrofóbico. Hizo un pacto con quien no lo quiso decir. Imagínate estar sintiendo lo que debieron haber sentido sus hijos con cada cosa que revelaba. El pacto que hizo fue solamente para poder comunicarse a través de un sueño con uno de sus hijos, el que él sabía que sería capaz de cumplirle su voluntad, el más débil de todos. Lo demás ocurrió solo o con ayuda de mi tío. Me voy a quedar aquí, les dijo. Los amenazó con que si a alguien se le ocurría regresar su cuerpo al cementerio, se los llevaría con él. Lo prometió como él hacía promesas cuando estaba vivo, golpeando el escritorio con la mano abierta. Prendieron la luz y vieron que el cuerpo estaba como si nada, de vuelta a su estado anterior y aún bajo la sábana. Tú quítasela, le dijo uno a otro, la sábana. Tú apaga la luz, dijo otro. Tú cierra la puerta con llave. Mandaron a tapiar la entrada del despacho, incluyendo los resquicios entre la puerta y el marco, de tal manera que aquello se convirtiera en una cripta. El despacho convertido en una cripta. Te digo que lo que decía mi abuelo se hacía todavía después de muerto. Yo ya no vivo en esa casa, pero sé que ahí sigue el señor en su despacho. No tengo idea de cómo se vea, si todavía quede algo de él. Lo que sí sé es que una de mis sobrinas dice que hasta el día de hoy, en su despacho, el señor hace ruido en las noches. En 2019 me divorcié. No fue solo el final de un matrimonio, fue el derrumbe de todo lo que había construido y ocurrió en el peor momento, justo cuando acababa de dejar mi trabajo. No tenía rumbo ni rutina, ni siquiera la energía para preguntarme qué sería de mí. Firmé los papeles y volví a casa en silencio. Apenas cerré la puerta, sentí un peso insoportable en el pecho. No quería estar ahí. El departamento se sentía más vacío que nunca, como si algo se hubiera marchado junto con ella, dejando solo el eco de una vida que ya no existía. Decidí empacar no solo algunas cosas, necesitaba salir de ahí, lejos de las paredes, lejos de la ciudad, lejos de todo. Aún tenía mi equipo de camping. Siempre fue una de mis actividades favoritas, aunque al casarme dejé de hacerlo. Era una de tantas cosas que había abandonado sin darme cuenta. Pero ahora, en ese vacío que me rodeaba, volver al bosque me pareció la única salida. Quería irme 7, tal vez 12 días. Solo Kira, que es un perrito schnauzer mediano, y yo. Sé que a algunos les parecería exagerado, pero lo he hecho antes. Sé lo que hago y en momentos como este, acampar sería lo único que realmente me podría ayudar. Te reinicia, te limpia, te deja vacío, pero de una manera distinta, como si todo lo que te atormenta se disolviera entre los árboles. No hablo de campamentos oficiales ni de zonas designadas con baños y señal de celular. Yo me interno en la espesura, lejos de todo.
Conozco bien mis rutas, he explorado estos lugares por años, pero antes de seguir quiero dejar algo en claro. Nunca te salgas del camino, nunca. Lo repito cada vez que cuento historias de campamento, porque siempre hay alguien que cree que sería emocionante perderse un poco. No lo es una sentencia de muerte. Elegí un sitio alejado a 2 horas de la entrada. Una pequeña planicie rodeada de árboles con un río delgado a unos 20 metros. El tipo de lugar que cualquiera describiría como perfecto para acampar. Pero la perfección en el bosque siempre esconde algo. Desempaqué la casa de campaña y la cama de tensión de mi perro. No era la primera vez que lo traía a dormir al bosque. Sabía que elevarlo del suelo haría la diferencia entre una noche incómoda y un verdadero descanso. Además de que estaría más seguro. Esa primera noche la pasamos bien, mejor de lo que hubiera imaginado. Kira dormía junto a mí, tranquilo, relajado, sin la tensión que a veces mostraba en la ciudad. Había algo en la inmensidad del bosque que nos envolvía, una sensación de libertad absoluta. Durante los siguientes días no hicimos nada de provecho. Caminábamos por senderos ocultos, exploramos zonas que no había visitado en años, preparaba comida para los dos. Kira investigaba los alrededores con la curiosidad de siempre y yo me perdía en un libro dejando que el tiempo fluyera sin prisas. Pero 2 noches después, mientras revisaba lo que quedaba de provisiones, noté algo que no había calculado bien. No tenía suficiente comida para los 12 días que pretendía estar de acampada. Apenas si alcanzaría para un par más. Suspiré resignado. 2 días más estaría bien. Hubiera preferido quedarme más, pero no valía la pena arriesgarse a pasar hambre. Esa noche nos fuimos a dormir como de costumbre, por ahí de las 9 de la noche tras apagar la fogata. El aire estaba más frío que las noches anteriores y el bosque crujía con la brisa, pero nada fuera de lo normal. Me acomodé en mi tienda y cerré los ojos, sintiendo a Kira acurrucarse a mi lado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertó el sonido de sus patas moviéndose frenéticamente dentro de la tienda. No ladraba, no gruñía, solo corría de un lado a otro aterrorizado. Encendí mi linterna, se detuvo, lo vi de pie, con las patas tensas, los ojos abiertos de par en par, babeando. Jadeaba de una forma que nunca antes había visto, como si acabara de correr kilómetros, pero sin haber salido de la tienda. Kira, susurré, pero no reaccionó. El bosque seguía ahí afuera, inmenso, y el camino que nos había llevado hasta ahí, imposible para otros viajeros. Los árboles se sacudieron con una ráfaga de viento y por un momento pensé que tal vez había sido eso lo que lo asustó. Pero entonces el aire se calmó y todo quedó en un silencio absoluto. Un silencio denso, forzado. Un silencio que no era normal. Kira de pronto dejó de moverse. Luego, como si nada hubiera pasado, se acostó a mi lado y cerró los ojos. Tardé en dormir. Algo en su reacción me dejó intranquilo, pero la fatiga terminó venciéndome. Cuando desperté, lo primero que noté fue que había dormido de más. Me sentía pesado, un poco mareado y con náuseas, como si hubiera estado bajo anestesia en lugar de haber descansado. Otra cosa era que faltaba la mochila.
No estaba por ningún lado. La comida, que te repito solo era para 2 días, junto con otras cosas, se había ido. Me llevé la mano al rostro tratando de despejarme y miré mi reloj. Me quedé quieto unos segundos procesando la hora. Eran las 4 de la tarde, lo que significaba que había dormido más de 18 horas. A las 6 comenzaría a oscurecer y yo todavía no había hecho nada. Tenía que recoger mis cosas y salir cuanto antes, pero una sensación extraña me recorrió la espalda. Lo de anoche, ¿qué lo causó realmente? ¿Qué hizo que Kira reaccionara así? ¿Quién se llevó la mochila? Fuera lo que fuera, lo tenía claro, no podía quedarme más tiempo. No solo porque ya no había provisiones, sino porque algo en ese lugar me decía que no debía estar ahí cuando cayera la noche. Empecé a recoger todo apresurado cuando de pronto escuché a Kira. Estaba ladrando, pero no como cuando ve una ardilla o se emociona por algo. Era un ladrido desesperado, urgente, como si tratara de advertirme de algo. Le grité, pero no dejaba de ladrar. Lo busqué con la mirada y lo vi entre los árboles a unos 20 metros de la tienda. Estaba parado junto a algo en el suelo, olisqueando y rascando con las patas. Me acerqué de inmediato. Cuando llegué sentí como el aire a mi alrededor se volvía pesado. Kira había encontrado algo. Era una tumba. No era una de esas que el tiempo ha disimulado entre la maleza. Era un agujero reciente, cavado y tapado con tierra suelta. A un lado, alguien había dejado una pala. El silencio en el bosque era sofocante, pero no era un silencio absoluto. Desde ahí abajo, dentro de la tumba, se escuchaba música. Mi bocina. Se me heló la sangre, reconocí el sonido de inmediato. Era mi propia bocina portátil, la que estábamos usando para escuchar música. Estaba enterrada ahí, junto con mi mochila, la comida y otras cosas. Alguien lo había puesto ahí. Mi respiración se volvió errática. Miré a Kira, que seguía con el lomo erizado sin despegarse del lugar. Agarré la pala y comencé a cavar. Con cada palada la tierra sería fácil, como si apenas hubieran cubierto lo que estuviera ahí abajo. Al cabo de unos minutos vi el primer rastro de mis pertenencias, mi mochila, algunos envases de comida, pero cuando aparté un poco más de tierra, mi mano se detuvo en seco. Había algo más ahí abajo, algo que no era mío. Me incliné con el corazón latiéndome en los oídos y aparté la última capa de tierra. Entonces lo vi. Había un cuerpo enterrado junto con mis cosas. Metí la pala otra vez en la tierra suelta, pero esta vez mis manos temblaban. Había algo en la forma en que el cuerpo estaba acomodado, en cómo la tela de su ropa se arrugaba, en la manera en que su brazo sobresalía apenas de la tierra, algo que me helaba la sangre. Seguí cavando con una mezcla de horror y una curiosidad malsana que no podía contener.
Aparté la tierra con las manos. Supe que no debía hacerlo, que cualquier persona con un mínimo de sentido común habría salido corriendo, pero no pude evitarlo. Vi algo estremecedor. Tenía el mismo tatuaje, el mismo maldito tatuaje que llevaba en mi propio brazo. Me quedé helado. La luz del atardecer proyectaba sombras largas en el bosque, haciendo que todo se viera distorsionado. Me quedé mirando ese cuerpo por largos segundos, tratando de convencerme de que había alguna otra explicación lógica. Tal vez la fatiga me estaba jugando una mala pasada. Tal vez no había dormido bien. Tal vez, pero era mi cara la que estaba ahí. La misma ropa, la misma complexión. Me llevé una mano a la boca sintiendo un mareo horrible. Mi piel estaba helada, como si la poca temperatura que tenía se me estuviera escapando por la punta de los dedos. Me aparté de un salto arrastrándome en la tierra, sintiendo que en cualquier momento ese cuerpo iba a abrir los ojos y a tomarme del brazo. No podía quedarme ahí ni un minuto más. De pronto me di cuenta de algo. La comida estaba de vuelta. Eso significaba que podía quedarme los días que había planeado originalmente. Pero ¿realmente quería hacerlo? La noche estaba cayendo y yo no pensaba dormir con un cadáver a unos metros de distancia, aunque ese cadáver fuera yo mismo. No tenía sentido. Me metí en la tienda con Kira, aseguré la cremallera con una fuerza casi desesperada y nos quedamos ahí dentro, contando los minutos hasta el amanecer. Lo más extraño de todo fue el silencio. No se escucharon ruidos en toda la noche. No hubo viento sacudiendo los árboles, ni el crujido de alguna rama lejana, ni los búhos, nada. Era como si el bosque entero se hubiera quedado esperando, como nosotros, a que pasara algo. Cuando salió el sol, recogí todo con una rapidez que rozaba la histeria. Nos fuimos tan pronto como pude. Cuando llegamos abajo lo reporté, dije lo que vi, no mencioné que el cuerpo se parecía a mí, pero insistí en que había algo enterrado ahí arriba. Me llevaron con ellos para que les dijera el lugar exacto. Estaba nervioso. ¿Qué iba a pasar cuando lo desenterraran? ¿Qué dirían cuando vieran mi propia cara, mi propia ropa, mi propio tatuaje? Llegamos al punto, empezaron a cavar y entonces desenterraron un muñeco de paja. Un maldito muñeco de paja vestido con ropa vieja. Los oficiales me miraron raro. Uno de ellos murmuró algo sobre la fatiga, sobre el hambre, sobre la sugestión de estar solo tantos días en el bosque. Yo insistí, les dije que no era un muñeco, que yo vi un cuerpo, pero no hubo nada más que hacer. Me fui de ahí con una sensación extraña en el pecho, como si me hubieran dejado un peso que no podía sacudirme. Después de esa experiencia no dejé de acampar, pero ya nunca me alejé tanto. Y una vez, solo una vez, juro que vi al hombre de paja entre los árboles, mirándome y mirando a mi perro. Esta historia empezó cuando mi vecina de enfrente se acordó que tenía casi una semana que no saludaba a Doña Gloria.
No la había visto ni a ella ni a su esposo. A la hora en que salió a tirar la basura se encontró a mi mamá. Le preguntó por la vecina. Generalmente, si coincidían en la mañana, se ponían a platicar. Sí es cierto, dijo mi mamá, no la he escuchado reírse. La señora Gloria, por cierto, tenía una risa muy particular. «¿Y si se asoma tu hijo?», dijo la vecina, «a ver si están bien los señores». Llegando de tirar la basura, mi mamá me pidió que si no me podía asomar desde la azotea discretamente para ver si estaba la señora en su casa, la casa de al lado. En ese momento no entendía por qué me lo estaban pidiendo, pero de todos modos subí. No vi nada interesante y tampoco vi a nadie. En la noche, cuando llegué de trabajar, me encontré con que había personas reunidas afuera de aquella casa que, por cierto, tenía todas sus luces apagadas. La vecina de enfrente, la que empezó todo eso, me vio y me llamó para que me acercara. ¿Viste que estuviera el carro adentro? Sí, el carro estaba dentro de la casa, de las pocas cosas que recordaba haber notado. Esa pregunta me delató que como chismoso me había subido a la azotea para asomarme. No se pudieron haber ido de vacaciones entonces, ellos nunca salían sin el carro. Estaban diciendo eso cuando de pronto las luces del zaguán se prendieron. La gente retrocedió un poco para ver hacia adentro, más allá del patio. Las luces de la casa también estaban prendidas. Una vecina se encogió de hombros y los demás la copiaron. Cada quien se fue a su casa como si nada hubiera pasado. ¿Ya viste? ¿Están bien? Mi mamá y la vecina no estaban del todo convencidas, pero igual se fueron cada quien por su lado. A las 7 de la mañana tocaron nuestra puerta. Era la vecina chismosa. Le dijo a mi mamá que no pudo dormir, que porque se quedó pensando en la señora Gloria y en su esposo. Vamos a tocarle. Fueron, golpearon a la puerta, aguardaron. Tocaron el timbre. Ya casi estaban 100% convencidas de que algo malo había pasado cuando escucharon un grito lejano. La señora parecía haber respondido desde adentro. ¡Qué alivio!, pensaron. Sin embargo, esperaron 5, 10 minutos y nadie abrió la puerta. ¿Segura que escuchaste su voz? Ambas la escucharon. ¿Sabes qué? Ya me preocupé. Entre las dos llegaron a la conclusión de que había un último recurso antes de llamar a la policía para ver si abrían la puerta a la fuerza. En una purificadora de agua que está en la avenida, el muchacho que hace las entregas de los garrafones tiene llave de la casa. Fueron a buscarlo al negocio. Esperaron media hora porque todavía no estaba abierto el local. Abordaron al chico en cuanto lo vieron llegar en el triciclo. De hecho, sí, ya tiene más de una semana que no piden garrafones. La vecina preguntó si compraban muy seguido. El muchacho le respondió que 3 a la semana, porque hasta los perros tomaban agua purificada. Es verdad, los perros, ya no se oyen los perros. Fueron la vecina y mi mamá en el triciclo del muchacho de la purificadora, directo a casa de la señora Gloria. ¡Qué aventura! Pero ¿no quisieras que los vecinos estuvieran un poco al pendiente de tus papás? De tu tía la que vive sola, de tu amiga que se fue a estudiar a otra ciudad. Entraron, encendieron las luces, buscaron en la planta baja y en la planta alta. No había nadie, pero ¿sabes qué otra cosa tampoco había? Señales de que se hubieran salido de emergencia.
Todo estaba en su lugar, como si a media tarde la señora, su esposo y los 2 perros se hubieran convertido en humo y el viento se los hubiera llevado. Tampoco había signos de violencia, no parecía faltar nada. Había croquetas en ambos platitos de metal. Cuando buscaron en el jardín de atrás, se llevaron el susto de sus vidas. Allá había 4 tumbas improvisadas, 2 grandes y 2 pequeñas. La tierra aún se veía recién removida. Mi mamá y compañía no lo hubieran creído al principio, de no ser porque había cruces, lápidas y nombres. La señora Gloria, su esposo Felipe y los 2 perros. Me da escalofríos recordarlo. No había quién ni cómo. ¿Qué les pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue primero? ¿Quién enterró a quién? Te repito, no había ni siquiera señales de la entrada forzada. No faltaba nada. Es un misterio sin resolver. Se involucró a las autoridades después de que no se logró localizar a los hijos de estos señores. El inmueble se convirtió en una escena del crimen y solo dejaron pasar a personas autorizadas. «Pídele a tu hijo que se asome», le dijo la vecina a mi mamá. Ellas no se asoman porque para subir a la azotea de mi casa solo hay una escalera de palos que está difícil de bajar. Me subí a ver justo cuando estaban las tumbas abiertas. ¿Qué crees? Que sí había cuerpos. No es que hubiéramos creído que no, pero teníamos la esperanza de que, como no tenía explicación, no iba a ser cierto. Me quedé ahí un rato hasta que terminaron de meter todo en bolsas negras y luego bajé. Soy testigo, así como los policías, los vecinos y los de la camioneta blanca, que cuando estaban por cerrar la puerta de la casa, se escuchó una risotada en el fondo. Carcajada característica de la señora que vivía en esa casa.